Listo, ya vamos a empezar. Bueno, a ver, jóvenes, después de darle el saludo cordial, obviamente, de bienvenida aquí en vivo y en directo, como estamos en este momento, quería darles algunas pautas generales acerca de este núcleo, ¿verdad? Este núcleo, como ustedes saben, es un núcleo transversal que tienen, en la cual, pues, todos los integrantes de las especializaciones hacen parte, ¿verdad? Y con el cual creo que con este terminan el bloque gerencial. ¿Es correcto? Correcto, profesor. Ok, entonces aquí arrancan sus bloques específicos de cada especialización. Muy bien, entonces, a ver, este núcleo tiene unas especificidades o particularidades que no lo tienen los demás núcleos que han visto hasta ahora, ¿ya? En particular, el enfoque es el siguiente, a ver, ¿quiénes de ustedes ya han tenido oportunidad de hacer algún recorrido por el material ABA del objeto de aprendizaje 1? ¿Ya hicieron algún recorrido? ¿Quién? Sí, señor. Ok, Doris lo hizo. ¿Quién más? Señor, yo también lo hice. Ok, muy bien, Álvaro. Bueno, entonces quiero... Yo también. Ok, muy bien. Los felicito si lo han hecho ya. Ok, pero miren, hay algo que es importante clarificar para evitar pues confusiones o algunas dudas de parte de ustedes, ¿correcto? Y es lógico que la tengan. ¿Por qué? Porque si ustedes observan el primer video con el cual se abre el material ABA del objeto de aprendizaje 1, está una pequeña bienvenida que nos da a todos Juan de Dios Higuita, ¿verdad? Juan de Dios es uno de los profesores de este posgrado, obviamente, que da uno de los grupos presenciales, el mío es virtual, con otro profesor que está en Bogotá. Y ustedes observaron seguramente que en esa presentación de bienvenida, él describe que este núcleo se va a llevar a cabo en cuatro meses prácticamente, ¿está claro? ¿Ya? Lo cual les digo por qué. A ver, veníamos trabajando este núcleo de forma continua durante 4 semanas. Sin embargo, en la corte anterior, a finales del 2018, la última corte que tuvo este núcleo, el rector y el grupo de profesores tuvimos una reunión previa y consideramos poner a prueba el cambio de la estructura del núcleo. De tal manera que queríamos ver cómo nos iba si el núcleo se desarrollaba durante todo el periodo de su bloque gerencial, ¿correcto? De tal manera que empezaba, como son 4 semanas de este núcleo, pero las 4 semanas no iban a estar continuas, sino intercaladas cada mes. ¿Está claro? Por eso seguramente escucharon en el audio de la bienvenida de que esto se iba a llevar a cabo en 4 sesiones, pero intercalada cada mes. Cuando finalizó, obviamente, ese proceso del año pasado, nuevamente tuvimos una reunión de los profesores y se consideró, de parte sobre todo de Juan Ocampo, que es el gerente de posgrado y que es profesor también de uno de los grupos de este núcleo, de que deberíamos volver a la estructura anterior de que las 4 semanas fueran continuas, ¿correcto? Entonces, por favor, entiéndame que no se actualizó de pronto el saludo de bienvenida donde se describe esto. ¿Me he hecho entender, por favor, para que haya claridad? Que este núcleo lo vamos a ver es en 4 semanas continuas. Correcto. Correcto, profesor. Okay. Listo. Entonces, por favor, hagan caso omiso de eso, ¿verdad? Pero entiendan de dónde viene eso, porque fue la experiencia que tuvimos con el grupo de la corte anterior, ¿correcto? Muy bien, entonces vamos a tener 4 semanas. ¿Qué distintivo tiene este núcleo en estas 4 semanas que ya arrancaron desde este pasado domingo, ¿verdad? En la estructura de este núcleo se divide en 2 grandes partes. Y es importante que lo tengan en cuenta. Lo que se llama en términos de la evaluación, lo que se denomina seguimiento en el lenguaje, obviamente, del modelo de CEIPA, ¿verdad? El seguimiento está conformado por 11 actividades evaluativas, ¿correcto? ¿Ya? A las cuales me voy a referir, las que corresponden al objeto de aprendizaje 1, ¿ya? Esas 11 actividades evaluativas están divididas o desagregadas en 3 objetos de aprendizaje, identificados como el 1, el 2 y el 3, ¿correcto? En este momento, obviamente, estamos arrancando el primer objeto de aprendizaje. Ese conjunto de 11 evaluaciones, unas son individuales, otras son grupales, conforman en su totalidad
el 65% de la evaluación de la nota total, ¿correcto? ¿Hasta ahí me siguen? Correcto. Sí. Ok. Sí, señor. Y ese, Correcto. y ese 65%, el resultado de las 11 actividades evaluativas, están bajo mi resorte o mi total responsabilidad y dirección, ¿correcto? Hago énfasis en eso porque el resto de la evaluación de este núcleo, que es equivalente a lo que se llamaría el examen final, pero aquí no va a haber examen final en este núcleo, ¿correcto? Aquí el equivalente al examen final de los demás núcleos, aquí está conformada por la actividad más bella que hay de todo el posgrado, se los aseguro, que lo van a vivir, que es el proceso, la actividad del outdoor training, ¿correcto? Que vamos a llevar a cabo en lo que se llamaría el cuarto objeto de aprendizaje, ¿correcto? ¿Ya? Que en el caso de los que, de nosotros, los que somos virtuales, ¿ya? Esa actividad del outdoor training se va a llevar a cabo el fin de semana del 5 y 6 de abril. O sea, estoy hablándoles dentro de 2 semanas, prácticamente este fin de semana, ¿verdad? Dentro de 2 semanas más, ¿correcto? Por lo tanto, la primera recomendación que les quiero hacer es que por favor, si ya lo agendaron, pues reconfirmen y revisen todos los compromisos para que tengan la mayor seguridad pues de asistir y que no tengan ningún inconveniente del laboral que se les vaya a interrumpir, a menos que obviamente motivos de fuerza mayor pueda hacer que no asistan, pero lo ideal es que puedan asistir todo el grupo, ¿correcto? Ese 5 y 6 que es un viernes y sábado. Y eso corresponde, en el caso de nosotros, a lo que es cronológicamente la tercera semana, ¿correcto? Por lo tanto, nosotros vamos a estar en actividades de evaluación en esta primera semana, digámoslo así, la que estamos arrancando el domingo, pero en firme podríamos decir desde hoy, la semana entrante que entraríamos al desarrollo del segundo objeto de aprendizaje y durante la tercera semana no va a haber actividades de parte mía evaluativas con ustedes, ¿correcto? ¿Ya? Porque en esa semana vamos a estar concentrados en terminar muy probablemente, como me voy a referir ahorita, actividades del segundo objeto de aprendizaje que iniciaríamos la semana entrante, ¿ya? Porque lo único que va a haber como actividad va a ser el outdoor training y eso no requiere ninguna evaluación previa, sino que tengamos toda nuestra disposición de estar el viernes, ¿ya? A más tardar a las horas del mediodía en el sitio, en el hotel donde se lleva a cabo esta actividad del outdoor training. ¿Ya ustedes tienen información sobre el outdoor training? ¿Ya les ha llegado información? Sí. Sí, nos llegó la invitación, la información de dónde iba a ser, cómo debería ser la presentación, o pues quieren cómoda, en ropa cómoda, los horarios, sí, sí nos llegó. Listo, como quiera que en el caso de nosotros, eso es para la tercera semana. En la próxima semana que estemos en la videoconferencia me voy a referir con detalle obviamente a todas las actividades previas y recomendaciones que de parte mía haríamos para esa actividad, ¿correcto? ¿Ok? Muy bien. Pero a ver, redondeo entonces el complemento del outdoor training. En el outdoor training vamos a llevar a cabo entre el día viernes, que arrancamos actividades alrededor de las 4 o 5 de la tarde a más tardar, ¿ya? Y estaremos por lo menos el viernes hasta las 11:30 de la noche, más o menos es la estimación que hay de las actividades. Y el día sábado arrancamos desde las 7:30 de la mañana, ya después de haber desayunado en el hotel, arrancamos las actividades que se llaman las pruebas, ¿ya? Del outdoor, ¿correcto? Hasta alrededor de las 12:30 del mediodía estaremos toda la jornada del sábado en actividades al aire libre, pues obviamente en las instalaciones de ese hotel que son maravillosas, en unas áreas verdes fabulosas para desarrollar de la mejor manera estas actividades y estas pruebas del outdoor training. Van a ver que van a disfrutar al máximo esa actividad. Bueno, entonces, redondeo el tema del outdoor. El outdoor tiene un valor equivalente porque ustedes van a ser evaluados a través de todas las actividades del viernes y del sábado por el equipo de facilitadores de CEIPA, que son, les aseguro que estaremos más de 20 a 25 personas acompañándolos y dirigiendo todas las actividades del outdoor, ¿verdad? Dentro de ello, obviamente, yo voy a estar también como facilitador en todas esas actividades, ¿verdad? Todos los profesores
nos involucramos en esto también. Pero además de eso hay otro equipo de apoyo de CEIPA, de toda la organización del rector. El rector es siempre de las cabezas visibles que está presente en esas actividades del autor, ¿correcto? Él le da mucha importancia a esta actividad. Y el autor, a través de todas esas actividades y pruebas, ustedes van a ser evaluados, ¿ya? Esa evaluación del autor tiene un valor equivalente en la nota definitiva, es el 35%. Y la responsabilidad, por así decirla, de esa evaluación recae en personas ajenas a los docentes, ¿correcto? En el caso mío, quiero decirles que el autor no es mi responsabilidad la evaluación, sino de todo un equipo de CEIPA, que somos el equipo de facilitadores, pero estamos dirigidos por una persona que no es del grupo de los 4 o 5 docentes que estamos con todos ustedes de todas las especializaciones, ¿correcto? Hasta ahí me he hecho entender. O sea, el 100% de la evaluación del núcleo se divide en dos grandes partes, la que corresponde a las actividades de su profesor docente Víctor Delgado, que pesan el 65%, ¿ya? Y el 35% son las actividades del autor, ¿correcto? Correcto, señor. Correcto. Listo. Entonces, y ya saben que el autor es reportado directamente por el área que coordina esta actividad a nivel de la institución CEIPA, y esa nota es reportada directamente por ellos, y yo soy responsable del sacar todo el valor representativo del 65%, que es el resultado de las 11 actividades evaluativas, ¿correcto? Hasta ahí. Bueno. Ahora, esas 11 actividades evaluativas la vamos a llevar a cabo a través de los 3 objetos de aprendizaje que están identificados en su plataforma, en el contenido que ustedes pueden ver como objeto de aprendizaje 1, el 2 y el 3. El primero está relacionado con directivo consciente, es el título que se le ha dado a este primer objeto de aprendizaje, ¿ya? Directivo consciente y soberanía emocional. O sea que toca 2 grandes bloques temáticos, por así decir, dentro de los 6 temas que se desarrollan en los 3 objetos de aprendizaje. En estas, y si ustedes observaron, en el objeto de aprendizaje 1 encuentran son 6 actividades, incluyendo pues lo que debimos, ya ustedes, la mayoría lo hicieron, de su presentación personal, de la conformación de equipos, ¿verdad? Y esta actividad de la videoconferencia, ¿verdad? Serían 3 actividades de alguna manera, aunque estas 3 no tienen pues obviamente valor en los porcentajes de valoración de la nota, ¿verdad? Pero tenemos las 4 actividades que sí son evaluadas, ¿verdad? Entonces, permítanme, por favor, voy a compartir pantalla, por favor, para facilitar lo que quiero explicarle a ustedes. A ver, ustedes, si leyeron o si van a leer, si no lo han hecho, por favor, aquí les tengo en este documentico, con el mayor gusto, si ustedes lo consideran, se los envío hoy mismo cuando finalicemos la sesión a través de un correo, si lo quieren tener, si consideran que es útil tener recopilado, por así decir, las actividades evaluativas de este primer objeto de aprendizaje, ¿correcto? Listo. Entonces, durante este primer objeto de aprendizaje, como ustedes ven aquí, ¿sí lo están viendo, por favor? Sí, señor. Correcto. Ok, sí, gracias. Gracias por favor. Cualquier observación me la hacen, por favor. Con mayor gusto revisamos o aclaramos. A ver, la primera actividad que vamos a llevar a cabo evaluativa es el debate. Como ustedes ven, ahí está identificado como debate del objeto de aprendizaje 1, esa OA1. Siempre identifíquenlo como objeto de aprendizaje para no tener que escribir toda esa expresión, ¿verdad? Y este debate se va a concentrar en el título que dice ahí, la cotidianidad del directivo consciente. Esta es una actividad individual, como son todos los debates, ¿verdad? Ustedes ya tienen experiencia en esto, y tiene el valor del 4% dentro de ese 65% al que he hecho referencia, ¿correcto? Se va a llevar a cabo, como son los debates en la institución, durante 4 días, empezando o iniciando el día de mañana hasta el día domingo. No lo quise establecer desde el lunes o martes, porque yo quería tener esta primera interacción con ustedes para darles la debida orientación. Considero que no era pertinente haberlo colocado con días de anticipación
contacto que tenemos en este momento, ¿correcto? A ver, para llevar a cabo este debate es necesario que ustedes lean un artículo, como ven, el contenido del texto, digámoslo así, de la redacción de la actividad, ¿verdad? Ese artículo que ustedes ven ahí se encuentra, ¿verdad? Porque si ustedes, para CEIPA, pues CEIPA lo estableció de que ustedes hicieran a través de la búsqueda del material ABA, del objeto de aprendizaje duro, hicieran búsqueda de ese documento a través de la biblioteca, ¿verdad? Ok, pero yo quise ponerles el artículo directamente para que lo tuvieran a disposición directa en el objeto de aprendizaje 1, donde aparece recursos adicionales. ¿Lo observaron algunos de ustedes ya? Ese artículo ya lo debieron haber bajado, inclusive en sus equipos, ¿no? Sí, señor. Ok, bueno, por los que no han tenido, por favor, porque entiendo también que, según algunos de ustedes me dijeron, apenas estaban terminando hasta ayer actividades de un núcleo anterior, seguramente hasta hoy estarán haciendo este recorrido por el objeto de aprendizaje 1 y por el material ABA. De todas maneras, sepan que en el objeto de aprendizaje 1 encuentran ustedes el desglose de estas actividades y las no evaluativas, que fueron las dos, presentación personal y la conformación de equipo y la descripción de la videoconferencia, y después aparecen las 4 actividades a las cuales estoy haciendo referencia. Y después de la identificación de las 4 actividades, les aparece un espacio que dice material de apoyo, si no estoy mal, ¿verdad? Y después aparece recursos adicionales. Dentro del espacio de recursos adicionales tienen una serie de archivos, unos que les colocó CEIPA para, en este caso, cuando se instala en la plataforma el núcleo, se colocan unos documentos básicos, pero de parte mía yo les adicioné algunos, como es el caso de este archivo, para que pudieran tener el acceso directo ahí del artículo sobre el cual vamos a empezar mañana a las 8 de la mañana a desarrollar el debate. ¿Está claro? El artículo se llama El Management como Práctica, dice una aproximación a la naturaleza del trabajo directivo. Les hago una breve descripción a qué se refiere. Este es un artículo en el cual hacen referencia a los aportes de 3 grandes tratadistas o investigadores de lo que hace un directivo en su quehacer diario, por así decirlo, ¿correcto? Uno de ellos es el señor Mintzberg, ya, que es norteamericano, otro señor Donaka, y hay otro, no recuerdo el apellido, ¿verdad? Pero son tres autores, por así decir, que son los cuales se despliega el artículo, y seguramente ustedes van a identificar que los 3 tienen visiones diferentes, producto de sus investigaciones que hicieron sobre qué es lo que hace un gerente en su quehacer diario, ¿verdad? En su práctica del día a día, ¿verdad? Entonces es interesante leerlo porque son 3 enfoques diferentes que podría uno perfectamente verlos de forma complementaria para entender la realidad de lo que uno puede observar en el quehacer diario de una persona en un rol directivo o gerencial. ¿Ok? Entonces, por favor, la idea es la siguiente sobre el debate. Ustedes van a leer ese artículo que creo, si no estoy mal, tiene no sé cuántas páginas, pero a ver, aquí creo que lo tengo. Vamos a ese artículo, a ver, el artículo es este, a ver, es este. ¿Ok? Por favor, para que lo miren, ya, este es el artículo que van a bajar del objeto de aprendizaje 1. Repito, recuerden que está ubicado en el espacio donde dice recursos adicionales, el management, correcto. Tiene 26 páginas, oyeron, pero las últimas son de pura de bibliografía, póngale que de contenido sean 22 páginas, correcto. Entonces, la idea es la siguiente, por favor. Yo voy a abrir el debate mañana, ¿ya? La idea es que ustedes esperen el primer aporte, por así decir, del inicio de la apertura del debate, donde les voy a formular unas preguntas de guía para que desarrollemos el debate. Muy probablemente me voy a basar en uno de los 3 autores, ¿verdad? Para que ustedes entonces, con base en lo que yo les planteé, las preguntas de orientación para desarrollar su debate, sus aportes, sus reflexiones, sus contribuciones, se basen en el planteamiento que yo les haga o en las preguntas que yo les formule. ¿Estamos de acuerdo?
Sí, señor. O sea, el mensaje que quiero dejarle es que no necesariamente, ojalá lo hayan leído, si han podido leer todo el documento completo, pero se va a dar cuenta que las preguntas que voy a iniciar mañana solo se basa, digámoslo así, en la parte inicial del documento. Por lo tanto, ustedes pudieran centrarse en leer seguramente las primeras páginas a las cuales se hace referencia a las preguntas que voy a colocar. Y yo, a partir de las 8 de la mañana, que ya tengan abierto el debate, ustedes van a empezar a participar. Espero que lo hagan, ojalá en el transcurso del día de mañana, y los que no puedan, como tarde, esperaría que el viernes hicieran intervinieran por lo menos ya entre jueves y viernes la primera vez. ¿Por qué? Porque al final del viernes, si veo que la participación ha sido interesante y han participado por lo menos un 70% de ustedes, ¿ya? Le formulo una segunda pregunta que yo la llamo seguimiento al debate, ¿ya? ¿Ya? Correcto. Entonces ya va a ser otro tema seguramente, obviamente, sobre el mismo artículo, ¿ok? ¿Está claro? O sea, que lo ideal, repito, es que puedan participar entre mañana que se abra y el día viernes, si logro yo intervenir el viernes en la medida en que vea que ya hay suficiente material interesante sobre la primera pregunta que se formulen mañana, y a más tardar lo haría. Si veo que el viernes no hay suficiente participación, esperaría hasta el sábado a las 8 de la mañana. A más tardar yo el sábado a las 8 de la mañana debo estar iniciando una segunda fase del debate, una segunda etapa, con base en los aportes de ustedes sobre la primera parte o la primera fase del debate o la primera etapa, ¿correcto? Y van a haber preguntas obviamente diferentes a la primera. Por lo tanto, yo esperaría que en el transcurso del día sábado, cuando recuerden que yo lo llamo seguimiento al debate, ¿ya? ¿Ok? Y le formulo otras preguntas de reflexión, ¿verdad? ¿Ok? Y para que debatamos precisamente, porque es un debate. Y yo esperaría que durante el día sábado tuvieran la oportunidad de hacer una segunda intervención, por así decirlo, asociada a la segunda parte, o si quieren complementar de la primera porque le encuentran relación con la segunda, pues bienvenidas sean esos aportes y participaciones de ustedes. Y eso sí, otra vez, el domingo, yo espero que el domingo, tipo, ¿qué será? Entre 9 y 10 de la mañana, a más tardar. Ojalá el sábado vea yo buena participación con respecto a las preguntas de seguimiento, pero yo el domingo reviso, pues lo voy a estar haciendo permanentemente, pero el domingo hago un break ahí, un balance, y formulo lo que yo llamo el cierre del debate. Y en el cierre del debate le formulo unas preguntas finales, por así decirlo, ¿correcto? Digámoslo, para que nos quede claro, por favor, que yo voy a participar orientando el debate en 3 momentos. En el momento inicial mañana, que lo llamo apertura del debate o inicio del debate, entre viernes en la noche o sábado en la mañana, a más tardar, lo que llamo seguimiento del debate con otras preguntas, y el domingo, a más tardar, 9, 10 de la mañana, estamos haciendo, mi intervención sería, después de leer todos los aportes y contribuciones y reflexiones de ustedes, hago las preguntas finales o reflexiones finales, que lo llamo cierre del debate. ¿Listo? Yo esperaría que al menos ustedes pudieran participar en 2 de los 3 momentos, ¿correcto? Yo entiendo que obviamente ustedes tienen otras ocupaciones, otros compromisos, pero recuerden que es importante que establezcan un espacio de tiempo para estas actividades, ¿correcto? ¿Listo? Profe, una pregunta. De organizarse, ¿correcto? Dime, Carolina. Sí, señor. El espacio final del debate del cierre, ¿hasta qué momento podríamos responderlo? ¿El lunes o el mismo domingo? Ahí viene algo que quiero escucharlos a ustedes. Como si tú observas cómo está planteado en este momento, está planteado que el debate se cerraría el día domingo a las 11:30 de la noche, si no estoy mal, es la hora final de cierre. Pero si quieres, Caro, permíteme que explique las otras actividades y podríamos mirar la flexibilidad que podríamos darle con el mayor gusto. Estoy abierto a eso y soy consciente de darle el mayor espacio posible a ustedes, ¿verdad? Y teniendo en cuenta que el lunes que viene es día festivo, podríamos ampliar un poco el término del debate. Pero acuérdate que esta no es la única actividad, Caro. Tenemos 4 actividades
evaluativas, ¿viste? Yo sé que este primer objeto de aprendizaje requieren ustedes un esfuerzo fuerte, aquí un esfuerzo más de lo normal, creo yo, ¿correcto? Por eso quiero, permíteme, si quiere, explicamos las 4 actividades y podríamos revisar lo de las fechas, ¿te parece? Claro que sí, profe, muchas gracias. Muy bien, entonces, ¿hay alguna inquietud con respecto a la primera actividad evaluativa? Recuerde que este es el artículo al que le estoy compartiendo en este momento. Lo tienen ahí en el espacio de materiales. ¿Ya? Profe, una consulta. ¿Y Dígame. ese debate tiene algún tipo de máximo, una hoja o No, es simplemente... a ver. La idea es que tú tengas la libertad de responder a las preguntas que yo planteo, ¿viste? No te preocupes. ¿Listo? Eso, haciendo el debate, ¿cierto? Debatiendo, no. Ok. No te sientas limitado ni con rigidez de que no pueden ser más de media página o algo, ¿viste? Algunos inclusive en algunas ocasiones han considerado conveniente anexar porque se apoyan en un artículo que investigaron independientemente de este artículo de lectura como complementario, listo, y lo anexan, porque enriquece para todos sus compañeros su aporte, ¿sí me entiendes? Así Claro, que sí, bienvenido es, por favor, siéntanse con la libertad de exponer. ¿Está claro? Ok, sí. listo. Muy bien. Por favor, repito, ¿hay alguna otra inquietud con respecto a esta primera actividad? Tienen claro cuál es el documento de referencia sobre el cual vamos a hacer el debate, ¿verdad? Es un solo artículo que es este que estamos compartiendo. ¿Listo? Ok. Sigo entonces, ¿sí? Porfa. Sí, señor. Ok, bueno, me voy entonces. Listo. Entonces, como ustedes ven, aquí está, estoy compartiendo en este momento la primera actividad. Aquí está toda la descripción, ¿verdad? Listo. Okay. Fíjense que en el párrafo final, al final pongo, su profesor iniciará el debate formulando unas preguntas que orientarán tu participación y la dinámica de otras preguntas, que son las otras 2 momentos de intervención mía, en el transcurso de los 4 días de duración del debate. Pero está abierta la opción de que podamos extenderlo hasta mediados del día lunes, que es día festivo, pero permítanme primero, terminamos de compartir el resto de las actividades y miramos con el mayor gusto todas las. De hecho, yo creo que si ustedes se van a dar cuenta ahora en la descripción de las diferentes actividades, que hay una actividad que también estaba hasta el día domingo y 10 minutos antes de empezar esta reunión con ustedes, este encuentro con ustedes, lo modifiqué para el día martes, o sea, para ampliar las fechas, ¿oyeron? Entonces, conscientes de que vale la pena tener un espacio adicional. ¿Y por qué podríamos tener un espacio adicional al domingo? Porque en la semana entrante vamos a estar en el segundo objeto de aprendizaje, pero el segundo objeto de aprendizaje también lo podemos extender hasta el martes o aún el miércoles de la semana que sigue, que sería la tercera. ¿Y por qué? Porque esa tercera semana no vamos a tener actividades evaluativas de parte mía con ustedes, ¿está claro? Esa semana vamos a estar posiblemente en la tercera semana terminando las actividades del segundo objeto de aprendizaje de la semana entrante, al cual haríamos referencia el próximo miércoles en nuestra segunda videoconferencia. Y lo único que tenemos claro que tenemos en esa tercera semana es estar preparados con todo nuestro entusiasmo e interés el día viernes estar allá en el Hotel Las Lomas, ¿correcto? ¿Listo? Es donde vamos a llevar a cabo el autor. Listo, entonces no hay actividades en la tercera semana, por lo tanto, las de la segunda semana las podríamos extender hasta la mitad, martes, miércoles de la tercera semana, sin ningún inconveniente, porque no van a tener ustedes compromiso en la tercera. Ahora, cuando terminemos el outdoor el día 6, que es un sábado, el 6 de abril, y nos estemos regresando, todos los que vivimos en sitios diferentes a Medellín o a Sabaneta, digámoslo así, donde está la sede, donde va a ser el outdoor, en la semana que sigue haremos el último objeto, el desarrollo de las actividades del último objeto de aprendizaje que está identificado en su plataforma como el objeto de aprendizaje 3, o sea, ya, que son las actividades finales que haríamos alrededor del fin de semana. Estoy hablándoles de el núcleo está previsto que termine el día 13 de abril, o sea, hacia el 10, 11, 12, 13 estaríamos llevando a cabo las últimas 3 actividades. Recuerden que les he mencionado de que son 11 en su totalidad, que quiero que tengamos hoy todo el escenario para que ustedes
planifiquen de la mejor manera los tiempos. 4 actividades vamos a desarrollar en este primer objeto de aprendizaje. En el segundo objeto de aprendizaje desarrollaremos también 4 actividades, ¿ya? Son 8. Y en el último objeto de aprendizaje, que van a estar conmigo, ¿ya? Vamos a desarrollar las 3 últimas actividades, ¿correcto? Ahora, hay algo interesante, queridos amigos. Veamos la segunda, que hay una de las actividades, si ustedes leyeron más o menos las actividades, hay una que está relacionada con el caso empresarial, que es la problemática, digámoslo así, sobre la cual está cimentado este núcleo, que es el caso empresarial de la empresa Restaurantes Wok, ¿correcto? Un documento que ustedes obviamente también lo tienen, al cual voy a hacer referencia ahora. Y en todos los 3 objetos de aprendizaje, donde están las 11 actividades evaluativas bajo mi responsabilidad, siempre va a haber el caso empresarial de Wok, se va a tocar como una actividad, ¿verdad? Por lo tanto, la lectura de ese documento, que es el caso empresarial que fue elaborado por profesores de la Universidad de los Andes, ¿correcto? ¿Ya? Lo leeríamos una vez con toda la profundidad, porque en las 2 sesiones posteriores, donde también hay que trabajar sobre el mismo caso, ya la lectura previa se hizo en esta primera ocasión que vamos a estar. Ya sería luego más que todo una revisión o entrar en algunos detalles en particular del caso empresarial, dependiendo de lo que se solicite en cada una de las evaluaciones de los objetos de aprendizaje con respecto al caso Wok, ¿correcto? Entonces, retomo entonces nuestras primeras 4 evaluaciones. La segunda que ustedes observan en este momento, que está compartiéndose, dice objeto de aprendizaje 1, trabajo del directivo consciente, correcto. Es una actividad individual que tiene un valor del 5% y que está previsto en este momento desarrollarse entre el día 19, que fue el día de ayer, si los que quisieron haberlo iniciado, este trabajo, hasta el día 24, que es nuevamente el día próximo domingo, al final de la noche, obviamente, correcto. Entonces, por favor, esta actividad que está ubicada, acuérdense que el debate está en trabajos y debate, ¿verdad? ¿Ok? Allá donde ponen su participación en el debate del núcleo, ¿verdad? En cambio, las otras 3 actividades a las que ya estoy haciendo referencia, ¿ya? Están ubicadas, recuerden, hospedadas en el espacio de actividades, y dentro de actividades que está también ahí, trabajos y tareas, está lo de foros y debates, está lo de trabajos y tareas. Esta actividad del trabajo del directivo consciente está dentro de trabajos y tareas, ¿oyeron? Las 3 actividades evaluativas. El debate está en foros y debates, y las 3 restantes del primer objeto de aprendizaje están las 3 en el espacio de trabajos y tareas. Entonces, este segundo trabajo, ¿ya? Consiste, como ustedes ven, tiene 2 partes. ¿Ya? El numeral primero dice, observa el video El directivo, de Juan Ocampo. ¿Dónde está ese video? Para los que ya lo vieron, seguramente cuando uno entra al material ABA del objeto de aprendizaje 1 y despliega el árbol conceptual, ¿ya? En la raíz secundaria 1, recuerden que el árbol conceptual tiene su raíz principal, tiene 2 raíces secundarias, tiene un tronco y tiene 4 ramas, ¿ok? Identificadas de la 1 a la 4, ¿correcto? En este caso, el video al que se les hace referencia para desarrollar esta actividad está ubicado dentro del desarrollo, dentro del despliegue del material ABA en la raíz secundaria 1, ¿correcto? La raíz secundaria 1 tiene como título, por así decir, el directivo organizacional, ¿ok? Donde se describen los roles y las competencias, ¿ya? A partir de los niveles organizacionales en que pueda actuar un directivo, ¿verdad? Una persona que es líder, dueño de procesos o líder de procesos, ¿ya? O responsable de dirigir algún proceso organizacional en una empresa y por lo tanto tiene que dirigir personas y al dirigir personas debe desempeñar una serie de roles, ¿verdad? ¿Ok? Y a esos roles, obviamente, para desempeñarlos exitosamente, deben estar asociados a una serie a unas competencias que en el video nos los describe Juan Ocampo, ¿ya? Que es el que describe o narra, digámoslo así, el instructor del video, ¿verdad? El conferencista del video, ahí se describe de una forma breve. Entonces se dice que leamos el video, tomemos las notas que ustedes consideren conveniente, después dice, revisa el resultado de la valoración de potencial.
A ustedes, ya algunos de ustedes con quien he tenido la oportunidad de hablar en el día de hoy, me confirmaron que ya ustedes les hicieron la devolución con la retroalimentación o realimentación de su valoración de potencial, ¿correcto? A través de las chicas psicólogas que participaron en este proceso de la valoración de potencial. Les hago una pregunta en este momento, por favor, a todos. Así como 2 personas me dijeron que ya habían recibido su retroalimentación, ¿esto es válido para todos el grupo? ¿Ya todos recibieron su devolución de la valoración de potencial con la realimentación o retroalimentación y sugerencias que les dieron? Sí, señor. No, yo no. Veo que hay algunos que no. ¿Quiénes son los que no? Por favor. Diana Arevalo. Dianita, ¿quién más? Además de Diana, por favor, es importante que me lo digan. Profe, ¿Quiénes no han recibido hasta el día de hoy la devolución de su valoración de potencial con la realimentación o retroalimentación que les deben hacer las psicólogas previa cita que ustedes debieron haber concertado con ellas? ¿Quiénes? Profe, Carolina Sánchez. ¿Tampoco, Caro? No, profe. Ok, listo. Veo que hay varios. Entonces, por favor, si esto es extensivo también para otros que no están en este momento participando, ¿verdad? Sepan, por favor, que si no tienen la valoración del potencial o la retroalimentación, fíjense lo que les pongo entre paréntesis, porque me pasó también con el grupo anterior, que algunos sí lo habían recibido, algunos no. Entonces, si no tienes la devolución de tu valoración de potencial, por lo menos ten en cuenta o considera, revisa la autoevaluación que ustedes hicieron durante la inducción, que fue la primera semana que llevaron a cabo cuando iniciaron el posgrado. ¿Recuerdan? Por lo menos tengan presente esa autoevaluación que seguramente a ustedes les hicieron y recuerda, por favor, qué competencias te evaluaron, cómo te autoevaluaste y ten en cuenta esa información para desarrollar el trabajo. ¿Les parece? Para que no haya vacíos, por favor. ¿Listo? El que recibió su valoración de potencial, su retroalimentación, listo. Ahí tienes la información. Pero quien no haya recibido a la fecha eso, por favor, por lo menos tengan en cuenta para efecto del análisis de lo que se les pide ahí, la autoevaluación que ustedes hicieron durante el proceso de la primera semana de la inducción. ¿Estamos de acuerdo? ¿Les parece bien, amigas y amigos? Sí, señor. Sí, señor. Ok, muy bien, listo. Cualquiera que quiera, por favor, conversar conmigo, porque tiene dudas, inquietudes sobre eso, con el mayor gusto. Ya hoy he conversado con algunos de ustedes, de ahí la importancia que me hayan facilitado sus teléfonos. ¿Ya? Por favor, no duden en llamarme. ¿Ya? Ustedes tienen mi teléfono con el WhatsApp, por favor, para que cualquier cosa, si quieren hablar conmigo, yo les devuelvo la llamada si es necesario, si en el momento no estoy disponible, correcto, pero tengan la seguridad. ¿Listo? ¿Ok? ¿Está claro? ¿Ok? Siéntanse con toda la confianza de llamarme a partir de mañana sobre las dudas e inquietudes que tengan, no solo sobre esta actividad, sino cualquiera de las 4. ¿Ok? Listo. O cualquier información adicional que quieran compartir conmigo. Listo. Entonces. Buenas noches. Disculpen, propongo, nosotros en el módulo anterior creamos un chat con el que trabajamos todos. Podríamos, no sé, incluirlo a usted ahí y seguir manejando. Pero por supuesto, ni más faltaba. Te agradezco que lo consideren. Listo, ni más faltaba. Entonces, la persona que está administrando el grupo, entonces podemos hacer eso y continuamos pues manejando el mismo chat. Magnífico, magnífico me parece, amigo. Listo, me parece muy bien. Bienvenido todas estas sugerencias para estar lo más integrados posible, porque en estos esquemas virtuales lo que necesitamos es estar integrados, estar comunicando, no estar distanciados, no tener barreras en nuestra interacción o comunicación. ¿Correcto? De parte mía, cuenten con la disponibilidad de atenderlos en cualquier momento. ¿Listo? Muy bien. Entonces, fíjense, la primera parte de este trabajo consiste en que vean el video, ¿verdad? Tomen nota y después vas a confrontar, además de lo que veas el video, documentos que vas a leer del mismo debate, vas a sacar alguna información importante, ¿verdad? Porque ahí se refiere también a competencias gerenciales, por así decirlo, y deben responder la pregunta que está al final del numeral 1, que dice, con base en todo eso, dice, ¿qué te falta? Es una reflexión que se les
plantea a ustedes. ¿Qué te falta potenciar para que puedas asumir el rol de directivo en los diferentes niveles de la gerencia? ¿Correcto? En el video van a ver ustedes que cuando se habla de los niveles de la gerencia, se describen que en una empresa se pueden perfectamente delimitar ya 3 niveles de actuación de un directivo o de un gerente, ¿verdad? Que es el nivel operacional o funcional, como se puede llamar. Estoy hablando de la pirámide, de la parte inferior de la pirámide, ¿ya? Organizacional. Después vendría el nivel intermedio, por así decirlo, que sería el nivel, ¿ya? De gerencia, por así decirlo. Y después vendría el nivel superior o de mandos medios, podría uno pensar, el intermedio. Y después vendría el nivel de actuación de la gerencia, de la alta gerencia, y el otro sería la gerencia media, por así decirlo, ¿correcto? Entonces sería el nivel de abajo, sería el nivel funcional o el nivel operacional, donde están los responsables de cada uno de los procesos de la cadena de valor, por así decirlo, de una empresa, ¿correcto? En el nivel intermedio o en la zona intermedia de una empresa estarán aquellos cargos que podríamos identificar como los que representan la gerencia media en la organización, ¿correcto? Que están, ¿ya? Que son los que transmiten al nivel inferior, obviamente, todas las políticas, planes, programas y obviamente todas las estrategias que se van a implementar, ¿verdad? ¿Ok? Y direcciona de alguna manera a los que están en el nivel operacional o funcional. Y en la parte superior está obviamente los cargos de la alta gerencia, quienes ocupan cargos directivos o gerenciales, entendido de la alta gerencia, del primer nivel jerárquico, por así decirlo, ¿verdad? ¿Okay? Del comité de gerencia, podríamos llamarlo, como se hace extensivo en muchas empresas, ¿verdad? O el equipo de colaboradores de la alta gerencia, ¿ok? Entonces, en el video se dice que cada uno de esos 3 niveles tiene asociados para el éxito del desempeño una serie de competencias que se dividen en 3 grandes grupos. Competencias técnicas, que son las que deben poseer con mayor nivel de profundización y de dominio los que están en los cargos gerenciales del nivel operacional o el nivel funcional, ¿verdad? Del área de mercadeo, el área financiera, el área de contabilidad o las diferentes áreas, ¿verdad? ¿Listo? O de logística, de compras o de lo que fuera, ¿verdad? O de las TICs, de lo que fuera dentro de una empresa. Y después va subiendo al nivel medio, donde están vicepresidentes, subgerentes generales, ¿verdad? Correcto. Y después la alta gerencia, correcto. Entonces ahí habría unas competencias que prevalecen para los que están en el nivel operacional o ya, que se llaman competencias técnicas. Después, en la medida en que la persona, el directivo va subiendo al nivel intermedio de la gerencia media que hemos compartido, hemos denominado, ya requiere, además de dominio de la técnica, pero menos peso de lo técnico, pero debe tener obviamente dominio de competencias técnicas, pero pesa mucho más competencias humanas, por así decir, de relacionamiento, de interacción con las personas, ¿verdad? ¿Okay? Porque los que están en la mitad de la gerencia media tienen que interactuar con los que están en el nivel superior o la gerencia, alta gerencia, como con los que están en el nivel de la gerencia operacional o funcional a la que estamos haciendo referencia, ¿correcto? Entonces, y los que están en el nivel superior de la alta gerencia ya requieren, además de poseer nivel de dominio de lo técnico, de las competencias técnicas y humanas, ya prevalecen para ellos, tienen un mayor peso en el rol que desempeñan y obviamente en el éxito en su desempeño, las competencias llamadas conceptuales, que tienen que ver con el concepto de la planeación estratégica o el concepto del pensamiento estratégico, ¿ya? Y el pensamiento sistémico, de entender la organización como un conjunto con el enfoque sistémico para entender toda la dinámica de relaciones e interacciones que se dan en todos los eslabones de la cadena de valor, ¿correcto? Muy bien. Y en todo el mapa o la red de procesos que tenga la empresa. Listo. Esa sería la primera parte, ¿ah? Listo. Entonces la idea es reflexionar, que ustedes hagan aportes en ese trabajo, con base en lo anterior, de lo que usted consideraría que le falta potenciar para desempeñarse de forma exitosa, a tu juicio, en el nivel operacional, ¿ya? En el nivel de la gerencia media o intermedia, y en el nivel de la alta gerencia, cuando en tu proyecto de vida
de tu desarrollo profesional llegues a tener un cargo de alta gerencia, ¿verdad? Entonces la idea es que tú reflexiones no solo en el nivel en que te encuentras. Suponte que alguno de ustedes puede, obviamente tiene claro que puede estar en el nivel de la gerencia operacional hoy en día, ¿correcto? Pero la idea es que tú asumas el rol de pensar, bueno, ok, en la gerencia media, ¿qué creo que me hace falta reforzar o potencializar para tener un desempeño excelente? ¿Ok? Y después, bueno, y si obviamente, como es de esperarse, haga un tránsito de la gerencia operacional o hacia la gerencia media, ¿cuáles serían mis grandes retos? ¿Qué es lo que yo considero que me faltaría hoy potenciar para poder estar preparado para asumir un cargo ya de ese nivel de responsabilidad de la gerencia media con posibilidades amplias de éxito, correcto? Y lo mismo sería, bueno, cuando esté en la gerencia media y vaya a pasar a la alta gerencia, ¿qué creo, qué identifico yo hoy que me haría falta para poder llegar a desarrollar mis capacidades y mis competencias para un desempeño exitoso en la alta gerencia? ¿Me ha hecho entender, por favor, qué se esperaría de esa primera parte? Sí, señor. Ok, muy bien. Y después viene la segunda parte de este trabajo. La segunda parte dice, ve al libro, La empresa consciente, cómo construir valor a través de valores, de Freddy Kaufman. Hago de una vez, aprovecho la oportunidad que se menciona en el desarrollo de las actividades, lo de este libro, porque quiero decirle, amigo, este núcleo, el núcleo está cimentado sobre el contenido y el alcance de ese libro del señor Freddy Kaufman, que es un argentino, pero que está radicado desde hace muchos años en los Estados Unidos y es un conferencista y asesor o consultor muy reconocido a nivel internacional, correcto. Ese libro, ustedes lo tienen, por favor, ya es hora, si no lo habían hecho, por favor, descárguenlo hoy mismo, ya, si no lo han hecho, por favor. ¿Dónde lo tienen? También en el objeto de aprendizaje 1, donde tienen los recursos adicionales, ahí tienen el libro. ¿Cuál es el libro? Se los quiero compartir simplemente para aquellos que todavía no lo han descargado. Este es el libro, que lo tienen obviamente en electrónico, es un libro de 426 páginas, como ustedes pueden observar, ¿verdad? Tiene 8 capítulos o 9, si no estoy mal, está estructurado en 9 capítulos, además de una introducción o un prólogo, como lo llama en el texto del índice, por así de contenido, ¿correcto? Como les digo, jóvenes, amigas y amigos, este libro es la esencia, el núcleo central, el hilo conductor del desarrollo de este núcleo, ¿ya? Todo está construido y se espera desarrollar alrededor de lo que tiene, del contenido de este libro, ¿correcto? Entonces, en algunas actividades, en las actividades, de alguna manera se hace referencia en particular a que tienen que leer alguno de los artículos de este libro. En particular, entonces, ¿listo? Quiero retomar, por favor. Entonces, repito, la segunda parte de esta actividad dice, ve al libro La empresa consciente, ¿correcto? ¿Cómo construir valor? Listo, ya vimos cuál es el libro. Dice, busca en la parte 1 o el capítulo 1, ¿ya? Del libro, los apartados. En el capítulo 1 van a encontrar ustedes varios titulitos, digámoslo así, ¿correcto? Hay dos que son los que se invita, por favor, a que usted lo lean, que es el tema, el título que dice, los empleados conscientes, y el otro es, que sigue a continuación, los directivos conscientes. La idea es que lean por lo menos esos dos. Yo les recomendaría que leyeran primero el prólogo, por lo menos una lectura rápida, con el fin de tener una idea del libro en general, de qué trata, y después si van al primer capítulo y miren estas dos partecitas del primer capítulo, porque no es todo el primer capítulo, sino dos componentes o dos elementos del primer capítulo. Listo, entonces, después de leer esos dos componentes de ese capítulo, primero del libro de Kaufman, dice, lee los apartados mencionados, o sea, a lo que estoy haciendo referencia a esos dos apartados del libro, a la luz de lo presentado en el video, o sea, confrontas un poco lo que miras en el video, lo que encuentras en la lectura comprensiva que hagas de esos dos apartados, y de tu evaluación de potencial, o sea, vas a interactuar tu valoración de potencial, ¿ya? O la autoevaluación para aquellos que no les han hecho la devolución, como señalábamos anteriormente, y la idea es confrontar y comparar y de alguna manera interactuar esa información de la lectura que hayas hecho
de esos dos partes del capítulo 1 del libro y de tu valoración de potencial, ¿correcto? Y de obviamente, el video que ya habíamos hecho referencia en el numeral 1 de estas actividades. Y con base en eso, la idea es que puedas dar respuesta a la pregunta que se plantea ahí. Dice, pregúntate, ¿cuál es mi tarea personal para enfrentar en este núcleo y en mi vida gerencial para desempeñarme como un directivo consciente? ¿Correcto? Entonces la idea es que ustedes den respuesta a esa pregunta después de leer, obviamente, y de seguir las pautas que se plantean ahí. ¿Correcto? ¿Listo? Recuerde que este trabajo es individual, ¿ok? Hasta ahora, entonces, para ir resumiendo, hemos hecho referencia a dos actividades. El debate, que es individual, y esta actividad, que es individual. Ambas, coincidencialmente, están establecidas a desarrollarse en el debate a partir de mañana, y este trabajo también hasta el día domingo tendríamos para desarrollar estas dos actividades. Hasta ahora. ¿Listo? Sigo con la tercera, por favor. La tercera está identificada aquí en este documento donde he integrado. Una pregunta. Dígame. El trabajo anterior que empezó desde el 19, ¿se entrega en un archivo Word? Sí, sí, como tú quieras, un archivo Word o un archivo en PDF, como tú quieras, ¿oíste? Sin el rigor de normas APA ni nada de eso, está claro. Ok. Listo. Muy buena tu observación, te agradezco que hayas intervenido en eso. Listo, muy bien. Me voy entonces al trabajo que se llama, que también está en trabajos y tareas, como ya les dije, que dice trabajo sobre soberanía emocional. Es la esencia de este trabajo. Es sobre lo que se llama el tema de las emociones, ¿correcto? Y lo que ustedes se van a dar cuenta, lo que debemos entender como soberanía emocional, sobre tus emociones, ¿correcto? Esta es una actividad también individual, porque tú vas a trabajar sobre ti mismo, ¿correcto? ¿Ya? Y esta actividad tiene también un valor de un 5%, y ya aquí viene una novedad con respecto a lo que les dije. Esta actividad la había establecido inicialmente también desde el mañana 21 hasta el día domingo 24. Ustedes ven que ya aparece aquí y lo van a ver en la plataforma, ya está extendida hasta el día 26, que es el martes de la semana entrante. Habida cuenta que el lunes valdría la pena que aprovecharan, a pesar de que puedan compartir con su familia, pero dedicarle alguna buena parte del día lunes a terminar este trabajo, por ejemplo, si no lo alcanzaran a desarrollar de aquí al domingo, ¿correcto? Tendríamos hasta el día martes a las 11:30 de la noche, ¿correcto? Miren en qué consiste este trabajo. Es interesante. Ojo, dice, realiza las lecturas de los dos documentos que ustedes tienen hospedados en el objeto de aprendizaje 1, donde está el material de archivos que tienen ahí en PDF, sobre inteligencia emocional. Esos artículos que ustedes ven ahí son de un autor, el más reconocido sobre el tema del tema de inteligencia emocional, que es el señor Ido Goleman, ¿correcto? Listo, entonces tienen dos archivos. Ya se los voy a compartir, o por lo menos uno de ellos en este momento, que se encuentran hospedados. Ahí se les dice dónde están hospedados para facilitar su búsqueda inmediata, ¿correcto? Recursos adicionales del objeto de aprendizaje 1, ¿ok? ¿Qué van a leer en ese artículo, por favor? En ese artículo, el señor Goleman hace como un breve resumen, digámoslo así, sobre todo el que quiero compartirles, que es este. A ver, les voy a decir cuál. Ese documento es, yo se los coloqué, no es de CEIPA, no fue colocado por CEIPA como tal, sino yo quise que ustedes tuvieran este documento, ¿ya? El título del documento dice, ¿qué define a un líder? Correcto. Y el autor es Daniel Goleman, que es el gurú de este tema de la inteligencia emocional, reconocido mundialmente, correcto. Este documentico tiene, como ustedes ven, 11 paginitas, correcto. Es una lectura que creo es rápida de hacer, se comprende, creo, rápidamente, ¿correcto? ¿Hacia qué se orienta este documento? El señor Goleman, que fue el autor de el que creó este concepto de inteligencia emocional como algo complementario a la inteligencia, al coeficiente o al dominio intelectual solamente corracional, ¿verdad? Este señor llegó, después de sus investigaciones, a identificar que este aspecto es tan importante o más importante, como cuando lo lean, pesa más en el éxito de un gerente o directivo hoy en día, el peso de la inteligencia emocional por encima de la inteligencia
o del coeficiente intelectual o de la parte racional técnica, del dominio técnico, digámoslo así, de la persona en cuanto a niveles de conocimiento en lo racional, ¿correcto? Se van a dar cuenta cuando lean, entonces, este señor identifica que eso que él denomina inteligencia emocional está conformado por 5 componentes, ¿ya? Ya, correcto. Esos 5 componentes, ahí lo despliega cada uno de ellos, ¿correcto? Entonces la idea es que lean ese documento, ¿correcto? Y después de que lean ese documento, por favor, miren lo que van a hacer. Bueno, allá tienen, en el aula también tienen ahí, por favor, otro documento que trata del segundo libro que él sacó, ¿ya? Porque el primero fue la parte como conceptual de la inteligencia emocional y después, obviamente, la gente que se entusiasmó con el tema le pidieron que desarrollaran un libro donde explicara cómo poner en práctica ese tema de la inteligencia emocional. Entonces él sacó un libro del cual ustedes tienen ahí un resumen, ¿ya? Porque el libro es muy extenso, entonces la idea es conseguir un documento donde tienen ahí un resumen y la idea es que lo leyeran también conjuntamente con este inicial que compartí ahora, ¿verdad? La idea es que después de que lean ese tema de la inteligencia emocional, por favor, se les pide que ustedes desarrollen un ejercicio que CEIPA lo tiene estructurado a través de su departamento de investigación allá, un instrumento que CEIPA validó, está validado, ¿ya? Su aplicabilidad y su confiabilidad y su validez, ¿correcto? Ese documento que tiene CEIPA, ¿ya? Que se les pide que ustedes lo utilicen para hacer su autoevaluación es este, ¿correcto? ¿Dónde está ubicado el que CEIPA hace referencia o el que se les pide que utilicen? Está ubicado en donde dice material de apoyo, después de que están descritas las actividades en el objeto de aprendizaje 1, está todo esto, ¿correcto? Este es el instrumento, por favor. Este instrumento tiene algo, a ver, si ustedes se dan cuenta, este instrumento permitiría que uno pudiera hacerse una autoevaluación de cómo se encuentra uno con respecto a los 5 componentes de la inteligencia emocional, ¿correcto? Que hacía referencia hace un minuto, ¿ya? Los 5 componentes de la inteligencia emocional, ustedes lo ven aquí identificado con ese título que dice autoconocimiento, autorregulación, motivación. Son los 3 primeros que ven ahí, ¿verdad? Y el señor Goleman, para facilitarnos aún más esa comprensión integral de la inteligencia emocional, él considera que de los 5 componentes de la inteligencia emocional, ¿ya? Estas 3 primeras que ustedes ven ahí, las agrupa en lo que aquí aparece como el factor 1, que se llama aptitud personal. ¿Qué quiere decir eso? Que para Goleman, estas 3 primeras dimensiones, por así decirlo, componentes de la inteligencia emocional, que son autoconocimiento, autorregulación y motivación, como están descritas ahí, ¿ya? Pertenecen a confrontarte, dependen de ti, de yo con yo, de tú con tu espejo, ¿está claro? ¿Ok? Y las otras 2 dimensiones o componentes de la inteligencia emocional, que más hacia abajo estoy recorriendo el documento, el instrumento, está lo que se llama la empatía y las habilidades sociales, que complementarían con los 3 primeros, los 5 componentes de la inteligencia emocional. Goleman los agrupa en lo que él denomina aquí en este instrumento factor 2, que se llama aptitud social. ¿Qué quiere decir eso? Que para Goleman estas 2 dimensiones de la inteligencia emocional, ¿verdad?, que son la empatía y las habilidades sociales, las agrupa en algo que tiene que ver o depende de la interacción o de las relaciones que tú tengas con otras personas. Ya no depende tanto de ti contigo mismo, ¿está claro? Por eso lo llama actitud social, tiene que ver en términos de tus relaciones con otros. En cambio, las 3 primeras dependen de ti solamente, ¿correcto? De yo con yo, digámoslo así. Ok, bueno, entonces, por favor, el instrumento de CEIPA, como ustedes ven, tiene las 5 dimensiones, las 3 primeras que en este momento estoy compartiendo, autoconocimiento, autorregulación y motivación. Ustedes ven que para evaluar estas 3 dimensiones están identificadas con unos números, ¿ya? Lo que podríamos llamar las competencias específicas en este caso, las 3 primeras de autoconocimiento. O sea, autoconocimiento en este instrumento validado, repito, por profesionales de CEIPA en un proceso de investigación, consideraron que podía medirse el autoconocimiento a través de estas 3 variables o competencias, como podríamos entender, lo que es conciencia emocional, autoevaluación precisa y lo que se llama ahí confianza en uno mismo, y encuentran una muy breve redacción de qué debemos entender por cada uno
estos componentes. Y si ustedes leen previamente, antes de aplicar este instrumento, los dos archivos a los que he hecho referencia, seguramente van a tener mayor capacidad de comprensión que es cada una de estas elementos o variables que ven ahí. ¿Está claro? Entonces, la autoevaluación con este instrumento permitiría que usted, cada una de esas variables o competencias específicas dentro de cada componente de la inteligencia, usted la puede evaluar, si ustedes se dan cuenta, en la parte derecha, después de cada identificación y la descripción muy breve que hay ahí, hay unas como 5 casillas que permitiríamos asociarlo a una escala de evaluación de Likert, o una escala de evaluación, donde hay 5 grados de evaluación. Ustedes ven ahí que aparecen en unas letras suaves, unas iniciales de unas letras, en la primera, en la tercera y en la quinta, yendo de izquierda a derecha, la letra B mayúscula, la M y la A. En el entendido, por favor, de que tú podrías calificar cómo te encuentras con respecto a cada una de esas variables a un nivel, tú lo puedes considerar que me siento que tengo desarrollado ese aspecto de la conciencia emocional o la confianza en uno mismo a un nivel bajo, medio o alto. Está claro, tienes 5 niveles de graduabilidad, de calificarte, de evaluarte. ¿Ok? ¿Me siguen hasta ahí? Porfa. Amigas, amigos. Sí, profe. Sí, señor. Ok, bueno, entonces, este instrumento, como ustedes ven, permitiría hacer, yo poniendo una X en alguna de esas casillas, si yo me considero que tengo esa competencia o ese aspecto desarrollado a un nivel medio o un nivel alto o un nivel intermedio entre el medio y alto, entre bajo y medio, tal, ¿verdad? La X. Yo me permití, por favor, para que ustedes puedan enriquecer este análisis que me parece muy interesante, yo me permití involucrarles, ponerles a su disposición, ¿ya? Este mismo instrumento, pero ya con una valoración no cualitativa, como sería aquella de bajo, medio, alto, sino traducirlo en una calificación cuantitativa, ¿correcto? De una escala que va las mismas 5 casillas, como ustedes ven aquí, ¿ya? Del 1 al 5 de izquierda a derecha, donde 5 sería el máximo nivel, ¿ya?, de desarrollo que yo considero que tengo, y el 1 el mínimo, ¿verdad? Y el 3, el tercero sería el punto como intermedio en esa valoración, ¿correcto? Ustedes ven aquí que yo me permití compartirles para que pueda serle a los que consideren de mayor utilidad y de mayor beneficio su análisis e interpretación de esos resultados cuantitativos. Entonces, en el ejemplo que ustedes ven, por favor, si ustedes se dan cuenta, en el ejemplo, la persona que tomo como referencia de alguien que lo hizo, se valoró en 4, 4 y 4 las 3 primeras, ¿ok? Eso permitiría obtener, como ustedes ven en la parte, después de la tercera lineacita, saco un promedio. Ese sería el promedio matemático, obviamente, ya, promedio aritmético de la valoración de las 3. Quiere decir, la interpretación sería, ok, yo me valoré en conciencia emocional en un nivel 4, en autoevaluación precisa 4 y en confianza en un nivel 4. Y el promedio de autoconocimiento, porque esas 3 variables o esas 3 competencias específicas me permiten medir mi nivel de autoconocimiento, que es uno de los componentes de la inteligencia emocional de Goleman. Entonces yo podría decir que individualmente me fue 4, 4 y 4, pero que el promedio también, en este caso, coincidencialmente da 4. ¿Cómo interpretar ese valor numérico? Por favor, les doy una pauta de lo que yo he hecho en mi vida en valoraciones con instrumentos, por ejemplo, de clima organizacional o de clima laboral, que se utiliza algo similar a esta estructura de instrumentos de esa naturaleza, ¿ya? Profe. Si tú vas a valorar algo entre 1 y 5, ¿cuál es el punto intermedio? El 3, ¿verdad? ¿Sí? ¿Estamos? Profe. Sí. Una pregunta. ¿Usted en este momento está viendo alguna información en la plataforma o tiene compartido solo el documento? Yo estoy compartiendo un archivo que ustedes lo tienen en la plataforma. Pero es que no se ve. Está compartiendo, el archivo no lo está compartiendo, es donde está en el resumen de trabajos. Sí, lo que estamos viendo es un Word.
Por eso, a ver, lo que pasa es que ustedes están viendo esto. Yo abrí el archivo que usted está diciendo, por eso estoy viéndolo. Yo sí estoy viéndolo, pero porque yo lo abrí en mi computador. Pero no porque usted esté compartiendo la pantalla. Pero yo ahorita, a ver, espérate entonces. Y me dejó abrirlo, pero ya no me deja abrirla. Por favor. yo pensaba que podía compartir uno y después el otro. A ver, entonces déjenme comparto el que le estoy... Tiene que compartir la pantalla para que podamos ver siempre lo que está viendo usted. Tiene que compartir la pantalla completa. Por eso, es que estoy compartiendo la pantalla. No sé por qué. A ver, el documento que quiero compartir es este. ¿Lo están viendo? Ahora sí. Ahora sí, ok. Entonces, el que yo les sugiero que utilicen para enriquecer su análisis es este documento que ustedes lo tienen en el material hospedado en el objeto de aprendizaje 1, que está identificado, ¿verdad? Que dice Víctor Delgado, tiene las iniciales mías, y lo pongo como un ejemplo, ¿correcto? Donde, porque repito, el que CEIPA tiene estipulado es el que les mencionaba ahorita, pero está basado en una valoración, una calificación cualitativa de baja, medio, alto. Yo les he dicho que me gustaría, porque siento que es mucho más enriquecedor para su análisis e interpretación, utilizar el mismo documento, pero con una valoración cuantitativa, ¿correcto? Como este ejemplo que estoy compartiéndole. ¿Ya? ¿Listo? ¿Lo están viendo? Correcto, señor. Ok, bueno, entonces, ¿crees que se le facilitaría el análisis y comprensión de hacer el análisis tanto de cada competencia específica? Por ejemplo, vuelvo y hago la observación. Supongan, miremos el segundo componente que dice autorregulación, que ahí está descrito de una forma muy sintetizada como es el manejar los propios estados internos, impulsos y recursos. ¿Y cómo se mide autorregulación? En este instrumento, repito, de CEIPA, a través de 5 variables o 5 competencias que se llaman autocontrol, confiabilidad, escrupulosidad, adaptabilidad e innovación. Una breve redacción de eso y usted se evalúa. Entonces, en el ejemplo que está ahí, la persona que tomé como referencia de que evaluó este instrumento, se autoevaluó a conciencia en autocontrol a un nivel 3. Confiabilidad a un nivel 5, o sea, altísima, y en las otras 3 en un nivel 4. Si ustedes observarían, yo al hacer un análisis de este instrumento, yo diría, el promedio de autorregulación, o sea, en el entendido el promedio de esas 5 competencias o variables dentro de autorregulación, el promedio no fue malo, fue 4. ¿Por qué digo que no es malo? Fue favorable, porque está por encima de 3, que es el promedio en un rango de 1 a 5. 3 es el punto intermedio, donde una calificación que yo obtenga o me califique a conciencia por debajo de 3 quiere decir que yo estoy en un nivel desfavorable, ¿verdad? Porque estoy por debajo del promedio, por así decir. Y si me autoevalúo por un valor por encima de 3, pues tengo de alguna manera una valoración relativamente favorable. Y entre más se acerca a 5, pues obviamente en un mayor grado o nivel de desarrollo de esa competencia o de ese factor o de ese aspecto en tu ser, ¿correcto? ¿Listo? Entonces, fíjense ustedes que uno puede aquí hacer el análisis individual, en este caso, a pesar de que 4 es el promedio de autorregulación de forma integral, y uno de ellos en confiabilidad, estoy muy bien porque me califiqué con un nivel 5 de desarrollo de confiabilidad, ¿ya? Sin embargo, vale la pena observar que en autocontrol debes hacer un esfuerzo por intervenir y mejorar con respecto a eso. ¿Me he hecho entender? Sí, señor. Sí, por favor. Y los demás, quiero escuchar a otras personas. ¿Ah? Sí, sí, señor. Sí, señor. Okay, o sea que yo puedo hacer el análisis integral de cada dimensión, pero el análisis después discriminando cada uno de los elementos o variables o competencias dentro de eso. ¿Para qué todo esto? Para enriquecer tu plan de acción, tu plan de intervención o tu plan de mejoramiento, sobre todo centrarte en qué aspectos debes tú centrar tu desarrollo, tus retos, tus desafíos de mejoramiento de tu inteligencia emocional, ¿correcto? Entonces, y si ustedes ven, ¿ya? Como el primer factor, las 3 primeras
los tres primeros componentes de la inteligencia emocional, que serían aquí autoconocimiento, autorregulación y después viene motivación, esos tres están integrados para el señor Goleman en lo que él llama en la parte superior, que está en rojo para distinguirlo, factor 1, aptitud personal. Quiere decir que para Goleman esos tres componentes de la inteligencia emocional pertenecen o corresponden al fuero tuyo, interno tuyo, porque son competencias que tienes que desarrollar tú contigo mismo, frente a tu espejo, por así decir. No dependen de terceros, sino de ti, ¿ok? Y después vienen las otras dos competencias o llamémoslo los componentes de la inteligencia emocional, que son empatía y relaciones y habilidades sociales. Recuerden que son 5 componentes de la inteligencia emocional y cada uno de ellos a su vez está dividido en un conjunto de variables que ustedes ven. ¿Está claro? ¿Ok? Y cada variable, por ejemplo, me estoy bajando donde dice empatía. En este momento, empatía corresponde, ¿verdad?, a la captación de la capacidad de captar sentimientos, necesidades e intereses ajenos. Así está simplificado, digámoslo así eso. Y cómo se mide la empatía a través de este instrumento, repito, diseñado producto de una investigación de profesores de CEIPA y validado en términos de confiabilidad y validez de los resultados. Él se mide a través de 5 variables o 5 competencias específicas, que allí se llama comprender a los demás, ayudar a los demás a desarrollarse, orientación hacia el servicio, aprovechar la diversidad y conciencia política. Y ustedes se dan cuenta que en el ejemplo que estoy colocando, personas se evaluaron en esas 5, en 3 de ellas en un nivel intermedio de 3 y en otras 2 ligeramente favorable, que se pusieron un 4. El promedio de todas de empatía le daría 3.4, ¿verdad? Quiere decir que está ligeramente por encima del valor promedio. Yo les preguntaría, ¿implicaría en el caso de que fuera la situación de ustedes, el que usted tenga que establecer retos y desafíos por el mejoramiento en el aspecto de empatía o no? Para desarrollar mejor nivel de su competencia emocional. ¿Qué piensan? Sí, hay que mejorar. Si te dio 3.4, una aspiración que uno tiene, como se hacen los estudios de clima organizacional o de clima laboral que yo he hecho, es llevarlo dentro de los próximos 6 meses, eso tengo que llevarlo a un nivel mínimo de 4, que hoy tengo el promedio en 3.4, ¿verdad? Y llevarlo a 4 significa que los 5 componentes tengo que hacer un esfuerzo de mejoría importante, sobre todo en este caso las tres competencias que fueron calificadas en el menor nivel ¿ok? Para ti, ¿ok? Esto es un proceso de autoevaluación. Como ustedes ven, yéndome hacia el final, yo tengo la posibilidad de tener la evaluación de cada una de las. Recuerdan, miren, ahora que estamos al final, son 25 variables o 25 mini competencias, si queremos llamarlo mini competencias, ya, que se evalúan, ya, a través de esas 5 componentes de la inteligencia emocional. Y tú puedes tener, entonces, tú tienes ahí la posibilidad de hacer un análisis individual de cada una de las 25 y puedes hacer el análisis de cada componente. En este caso, lo último sería habilidades sociales, que el promedio dio 3.6, y puedo tener el promedio del factor aptitud social, porque en aptitud social, Goleman dice que se asocia o se integra tanto habilidades sociales como empatía, porque depende de tu interacción con otras personas, tanto la empatía como las habilidades sociales. Entonces aquí uno podría decir que el promedio, mi valoración con respecto a cómo tengo yo desarrollada mis componentes de inteligencia emocional en mi relación con los demás, me dio 3.5. Y abajo aparece ya el promedio general. Quiere decir que si yo quiero hacer un diagnóstico de mi evaluación general de inteligencia emocional, diría el promedio general de todos los 5 componentes, que es el resultado de las 25 variables evaluadas, me dio un valor numérico, como ustedes ven, un promedio aritmético, no es ponderado, de 3.8, ¿correcto? ¿Listo? Y el 3.8, vuelvo y te digo, sería el motivo de análisis. ¿Qué consideras tú que debes mejorar? Llevarlo, ¿qué te propondrías como meta? ¿Verdad? En 6 meses, por ejemplo, llevarlo de 3.8 a 4.2 y después de 4.2 llevarlo a 4.5, 4.6, ¿verdad? Que es lo que se hace normalmente con los estudios famosos de clima organizacional o clima laboral. Con base en los resultados se hace un diagnóstico, un plan de intervención y se establecen metas para el próximo periodo y se hace una nueva medición dentro de 6 meses, un año o lo que fuera. Pregunto, amigos,
yo sé que ya me pasé de la hora prevista para este. ¿Les quedó una idea de lo que pudiera ayudarles este instrumento, si lo hacen de forma cuantitativa, para enriquecer su análisis y su interpretación de los resultados? ¿Les parece? Y hacer obviamente su propuesta de mejoramiento. ¿Ok? Sí, señor. Y profe. Okay. Sí, vuelvo y les digo, amigos, a ver, esto yo sé que estoy hablando de pronto del tiempo, no permite demasiada, extenderme demasiado, porque respeto el tiempo de ustedes y de su familia, pero por favor, quien mañana quiera tener una amplitud conmigo para discutir o analizar o darle la orientación adecuada de este instrumento detalle por detalle, no lo dude en llamarme y concertamos una reunión y lo hacemos. ¿Está claro? Por este camino o por teléfono, como quiera. ¿Listo? ¿Les parece? Ok, profe. Okay. Bueno, entonces, me regreso, por favor, al documento este. Entonces, fíjense lo que se les pide en este trabajo. Entonces, ya se les dijo, ¿verdad? Primero leemos los artículos de Goleman, que es el gurú de la inteligencia emocional. Ya les dije, listo, léanlo. ¿Ya? Ahí van a ver los 5 componentes, todo eso que hemos estado compartiendo en este momento. Después dice, desarrolla el ejercicio que es este. Compartiendo la pantalla. ¿Perdón? No está compartiendo la pantalla. No estoy, entonces espérame otra vez. Algo estoy haciendo mal. Permítanme. Listo. Entonces no lo estoy haciendo bien. Gracias, por favor. Listo, ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Entonces, miren, se leen el artículo de inteligencia emocional. Después desarrollan o elaboran, realizan este ejercicio con el instrumento, ¿ya? Que les estoy sugiriendo, si quieren hacerlo cuantitativamente, si quieren hacerlo cualitativamente, pues tomas el que tiene CEIPA en la parte superior, donde está, dice recursos, ¿ya? Y que está el archivo, donde está de forma cualitativa, ¿ya? Yo se los pongo a los dos, el que CEIPA les propone o el que CEIPA utiliza y el que yo les propongo para enriquecer el análisis, que está basado en un ejemplo para que les sirva de orientación para ustedes, ¿correcto? Entonces, miren lo que dice. Desarrolla el ejercicio, ¿verdad? Que ya vemos con ese instrumento y debes dar respuesta. Después de que elabores el ejercicio y hagas tu reflexión, dice, ¿qué aprendes de ti mismo al realizar el ejercicio? Entonces usted puede coger ese análisis del instrumento y decir, considero que de los 5 componentes, en esto me considero que el resultado refleja una situación de un nivel aceptable. Sin embargo, donde más debo hacer énfasis es en esto, porque fue donde obtuve el menor puntaje, tal, y en esto, y en esto, y en esto. ¿Ya? Esa es la idea. ¿Está claro? Claro. Muy bien, listo. Pongan su creatividad, su capacidad de análisis ahí. Qué chévere. Voy a estar muy atento a esas contribuciones y análisis de ustedes. Listo. Ok. Entonces, fíjense que ahí les pongo, por favor, digo, después de que se les pide que la pregunta dice, ¿qué aprendes de ti mismo al realizar el ejercicio? Y después les pongo para que no se les olvide. En el espacio recursos adicionales del objeto de aprendizaje 1 tienen hospedado un archivo de un ejemplo para realizar su ejercicio de autoevaluación de su nivel de inteligencia emocional, que es el que le acabo de compartir, ¿correcto? Que es el mío, digámoslo así. Ok. Después se les pide que vayan, hasta ahora tienes que haber dado una respuesta a lo que está en el numeral 2, ¿verdad? Porque el numeral 1 lo que se les dice es que lean los artículos de inteligencia emocional, ¿ok? Y el 2 dice, con base en la lectura comprensiva, realiza tu autoevaluación con el instrumento y responde esa pregunta. Y después viene y se les pide que hagamos un pare y complemento. Dice, ve al libro, la empresa consciente, otra vez se nos invita a que vayamos al libro de Goleman. Y dice, y estudia el capítulo 8. Ustedes ya, cuando yo puse el libro, ¿ustedes lo vieron o no? ¿Ah? No lo alcanzó a poner, no lo alcanzó a compartir. No lo vieron, correcto. Lo voy a mostrar, por favor. Sí, lo vi. No lo veo aquí. ¿Dónde está? No lo estoy, no me está saliendo el documento. No me está saliendo. No me está saliendo el libro que ustedes
que ustedes lo deben tener. No, no me sale, amigos. No sé por qué. Algo no estoy haciendo bien. Bueno. Pero bueno, todos saben que el libro lo tienen hospedado en el objeto de aprendizaje 1, ¿verdad? El de Kaufman. ¿Listo? Sí, profe, ya acabé de buscarlo y ahí lo Ahí encontré. está el libro, por eso te digo, el libro lo tienen ahí, un libro de 426. 426 páginas. Okay, listo. Entonces se les dice, en este ejercicio se les pide... Profe, disculpe, comparta otra vez el archivo de Word. Ok. En este ejercicio, entonces se les pide, estamos todavía en la actividad de inteligencia emocional, dice, ve al libro de Empresa Consciente y estudia el capítulo 8. El capítulo 8 tiene este título del libro de este Kaufman. Se refiere a la parte emocional. Dice el título es competencia emocional. ¿Cuál es la idea? Leer ese capítulo del libro que trata como un complemento de la lectura de Goleman, ¿verdad? Si ya leímos las contribuciones de Goleman, ahora vamos a mirar desde el punto de vista del señor Kaufman, qué nos dice él de la parte de la inteligencia emocional o de la competencia emocional, como llama ese capítulo. Después entonces se les pide, después de que lean ese capítulo del libro, dice, vea el video Soberanía Emocional de Juan de Dios Higuita, ¿ya? Que se encuentra hospedado en el material ABA del árbol conceptual del objeto de aprendizaje 1. Ese árbol, dentro de qué está dentro de la, espérense, les digo dónde lo encuentran. El video de Juan de Dios lo tienen en la raíz secundaria 2, ¿oyeron? Para que sepan, ¿ok? Del árbol conceptual, obviamente, del objeto de aprendizaje 1. Ahí está el video de Juan de Dios Higuita. ¿A qué se refiere ese video de Juan de Dios? Él explica a grandes rasgos qué es este aspecto de la inteligencia emocional, basado obviamente en todas estas contribuciones de Goleman y eso, ¿ya? Y hace referencia a que esa competencia emocional, para poderla desarrollar, dice, al final del video, se van a dar cuenta, son videos cortos estos, ¿ya? Él habla de un truco que usted podría, él nos recomienda implementar ese truco para desarrollar nuestra inteligencia emocional, ¿correcto? Entonces él describe en qué consiste ese truco y él lo describe, me atrevo a adelantarles lo que van a escuchar. Él dice que el truco consiste en que usted observe sus emociones. Por ejemplo, cuando usted está alterado, estás estresado, tienes ira, tienes rabia, Juan de Dios nos pide, Juan de Dios es psicólogo con experiencia en la parte clínica, él nos dice que tú observes cómo es tu estado de ánimo, cómo te comportas cuando estás en ese estado, pero que desarrolles esa capacidad de observación de ti mismo, ¿correcto? Y él dice, cuando tú observas cómo estás, posiblemente ya comienzas a bajarle el peso, digámoslo así, a esa emoción, y si la logras bajar, puedes tener un mayor dominio de esa emoción. En ese consiste el truco. Entonces, en la tarea de ustedes, por así decirlo, después de leer lo de Freddy Kaufman del capítulo y ver el video de pocos minutos de Juan de Dios Higuita, se les dice lo siguiente, dice, en este corto video encontrarás un truco con relación a cómo desarrollar tu soberanía emocional. Y después viene la pregunta que ustedes van a responder. ¿Eres capaz de ponerlo en práctica ese truco? Y describe cómo. Es más, la sugerencia sería, como lo han hecho otros estudiantes, que vivieron la experiencia de poner en práctica el truco y describieron esa experiencia y después, obviamente, hicieron el análisis de cómo les sirvió haber hecho esa experiencia de haberse observado el momento de ira o de cualquier emoción, digámoslo así, llamémoslo negativa, digámoslo así, que puede tener la persona, ¿verdad? ¿Ok? Listo. Entonces las personas describen en su trabajo cómo fue su experiencia de haber observado eso y qué generó esa observación y cómo pudo de alguna manera contribuir en algo a poder tener mayor dominio sobre esa emoción, de bajarle un poco el nivel del estrés o de la ira o de lo que haya sido, ¿correcto? ¿Listo? Entonces, fíjense que hasta ahora de este trabajo tienen, a raíz de que van a hacer la autoevaluación con el instrumento que les he sugerido, hacer la primera respuesta aquella de ¿qué aprendes de haber hecho ese ejercicio de autoevaluación, verdad? Y después viene la otra pregunta que dice
que si tú eres capaz de poner en práctica el truco después de que veas el video ese de Juan de Dios con base en toda la información. Y por último, hay una tercera pregunta. Ustedes se dan cuenta que entonces este trabajo se resume en que tú debes dar respuesta a 3 preguntas, pero llevando a cabo toda la secuencia de lo que se plantea en esos ítems del 1 al 5 que está ahí. Cierras el trabajo haciendo una reflexión. Se te pide que reflexiones y dices, ¿cuál es mi reto personal con relación a la inteligencia emocional? Y ahí puedes integrar lo que hiciste en la parte del instrumento con tu valoración, ya haber leído lo de Coleman y haber leído después lo de Kaufman, qué encuentras de similitudes y diferencias, cómo puedes complementar y sacarle provecho a la lectura de Kaufman sobre la parte emocional y a lo de Goleman, y cómo eso lo puedes reflejar tú en términos de qué retos, qué desafíos te deberías tú proponer o fijar para tener un mayor nivel de desarrollo de tu inteligencia emocional. ¿Correcto? ¿Listo? ¿Me siguen? ¿Me ha hecho entender a grandes rasgos ese trabajo en qué consiste? Sí, señor. Sí, señor. Okay. Sí, señor. Claro. Entonces, repito, este trabajo amplié la fecha de que estaba previsto hasta este domingo para que sea extensivo hasta el próximo martes. Y el último trabajo evaluativo, ¿ya?, de este primer objeto de aprendizaje es el caso empresarial de WOC. Correcto. Yo les comentaba en minutos anteriores que todo este núcleo está basado en 2 cosas, en el libro del señor Kaufman y en un caso empresarial que CEIPA escogió para desarrollar el núcleo, ya, de la aplicabilidad, por así decir, de todo, alrededor de un caso empresarial que se llama el caso Wok, que es un restaurante, ya, que tiene fundamentalmente su sede en Bogotá, ya. Ese es un caso empresarial que fue editado, elaborado por profesores de la Universidad de los Andes, con la contribución de otras universidades a nivel nacional e internacional, ¿verdad? Ok. Entonces ahí tienen ustedes también, por favor, ya deberían haber bajado, si no háganlo hoy, ya, el archivo que está en PDF del caso empresarial de WOC. Son 21 páginas que tiene ese documento que es el caso empresarial. Listo. Entonces, sobre ese caso empresarial, por favor, se va a desarrollar esta actividad. Esta actividad es la actividad grupal de esta primera objeto de aprendizaje, ¿correcto? Es grupal, por eso era importante que ya a estas alturas del día de hoy, los que no lo han hecho, por favor, conformen su grupo, ¿ya?, para poder elaborar este trabajo que es en equipo, ¿correcto? Listo. Entonces, miren lo que dice rápidamente, lo miramos. Dice, desarrollo del caso WOC, caso empresarial, a la luz de los conceptos vistos anteriormente, es decir, teniendo en cuenta lo desarrollado en el debate y en los objetos de aprendizaje en los 3 trabajos anteriores, ya dice, para cerrar este objeto de aprendizaje y abrir la conciencia, vamos a tomar el caso WOC, es decir, la problemática del objeto, porque es el caso problemático, ¿ya? Y vamos a dar una respuesta de los siguientes aspectos. Entonces, fíjense, se les pide 4, tiene 5 viñeticas lo que se les pide, ¿ya? La primera dice, identifique los aspectos, después de leer el caso, obviamente, ¿ya?, que es interesantísimo, se van a dar cuenta, y dice, identifique los aspectos que hacen de los directivos de WOC, que van a identificar en el desarrollo del caso, todos los directivos que intervienen ahí, dice, identifique los aspectos que hacen de los directivos de WOC que sean conscientes o no. Entonces tú vas a decir, cuando el gerente se reunió con los pescadores de Tumaco, por allá, van a leer en un momento dado, ahí fue muy consciente tal, por esto y por esto. ¿Está claro? ¿Ok? Más o menos, ¿qué es lo que espero yo que hagan? Dice, identifique los aspectos que hacen de los directivos de WOC conscientes o no. Entonces tú vas después, en el caso, van a identificar qué aspectos, qué párrafos ustedes logran identificar como una evidencia de que el comportamiento de los directivos en esa descripción que encuentras ahí del caso, reflejan que son directivos conscientes, y podrías identificar algunos donde consideras que no fueron conscientes del directivo o uno de los directivos. ¿Está claro? Dice que se mencionen al menos 5, o sea, del caso integral, ¿verdad? Deben identificar al menos en el transcurso del caso 5 momentos, 5 situaciones, 5 eventos, ¿ya?
donde ustedes pueden hacer inferencias, relacionar que los directivos de WOP, a juicio de ustedes, sean un grupo o uno de ellos tuvo un comportamiento como gerente consciente o no consciente. ¿Está claro? Entonces la idea es que mencione 5. Dice, y explique su razonamiento apoyado en el caso, obviamente, porque está basado en el caso, y dice, y los autores revisados en la rama 1. En la rama 1 se refiere a los autores sobre los cuales vamos a hacer el debate número 1, ¿correcto? ¿Ya? O sea que si ya en el debate leyeron lo de los autores, pues también eso les va a permitir alimentar un poco el análisis ahí. ¿Ok? Listo. Segunda viñeta. Entonces ya tenemos una primera respuesta del caso WOP, ¿verdad? Que tienen que referirse a los aspectos, sí, deben identificar 5 aspectos, por lo menos 5, ojalá más, donde ustedes consideran que los directivos de WOP tuvieron un comportamiento consciente, ¿verdad? Ok. Después dice la segunda viñeta, dice, ¿la empresa WOP es empática o simpática? ¿Cómo se evidencia? Explica tu respuesta a la luz de lo visto en la rama 2. Cuando ustedes hagan el recorrido por el árbol conceptual, amigas y amigos, se van a dar cuenta que la rama número 2 del árbol conceptual trata precisamente sobre un aspecto importante que de la inteligencia emocional, ¿ya? Que es la empatía. ¿Está claro? Entonces, en la rama número 2, cuando tú veas el contenido que hay ahí, vas a ver que se refiere al concepto de la empatía. Y también se refiere como complementariamente al concepto de simpático. Entonces, la pregunta que se te hace es, después de leer el contenido de lo que está en la rama 2, es que tú hagas un análisis de que si la empresa WOP del caso empresarial, después de que lo leen ustedes y discuten entre ustedes, comparten entre ustedes, si la empresa WOP demuestra que es empática en todas sus actuaciones, con todos sus stakeholders, con los cuales se interrelaciona, o no lo es, ¿correcto? Dice, ¿cómo se evidencia? La idea es que tú no solo digas, ustedes digan en su equipo, sí, se demuestra en el caso que la empresa WOP es empática. No, describe en qué momentos, en qué situaciones, en cuáles partes del desarrollo del caso se demuestra, hay evidencias de que los directivos de WOP, la empresa es empática, ¿ya? ¿Correcto? La empatía tiene que ver cuando tú te relacionas con otros. En este caso, miren ustedes con todos los stakeholders con los cuales la empresa está WOP y los directivos de WOP obviamente se relacionan, ¿correcto? Y después se dice, ¿no? Esa es la segunda viñeta, ¿verdad? Sobre la parte de empatía, o es si consideras que también, además de ser empática, también tiene evidencias de que la empresa en cabeza de sus directivos, en sus actuaciones con sus stakeholders, también demuestra señales de que es simpática, ¿verdad? Hay evidencia sobre eso. Después viene la tercera viñeta, ¿verdad? Dice, identifique la forma como se dan las relaciones personales según la rama 3 en la empresa WOP, caracterícelas según lo estudiado. Amigo, entonces, en esa viñeta lo que vamos a hacer es hacer el análisis del caso empresarial de WOP, pero a la luz de lo que nos dice la rama 3. La rama 3 del árbol conceptual habla de las relaciones efectivas o de las interrelaciones, ¿correcto? Personales, ¿correcto? Entonces, la idea es que tú hagas aquí también el análisis del caso empresarial, en qué evidencias hay de que las relaciones de los directivos de la empresa WOP, cuando interactúan con otros, manejan cómo manejan las relaciones personales. ¿Está claro? ¿Listo? Esa es la idea. Entonces hay que leer la rama 3, a ver qué nos dice la rama 3 sobre lo que son las relaciones o las interacciones personales, ¿verdad? ¿Correcto? Y cómo aplicarías y en qué etapas del caso tú ves el manejo y la evidencia de las relaciones personales que tú quieras describir cómo son, ¿verdad? ¿Ok? ¿Listo? Después viene la cuarta viñeta, dice, de las actitudes de una empresa consciente, ¿ya? Recuerden que entonces primero tenemos que leer qué significa una empresa consciente, ¿verdad? Y ya se supone que hemos leído algo ya del libro del señor Kaufman y todo esto, donde se habla de que es empresa consciente, que son empleados conscientes, que son directivos conscientes. Dice, de las actitudes de una empresa consciente, identifique las que tiene y no tiene WOP, según lo visto en la rama 4. Explique su razonamiento apoyado en el caso. A ver, si tú entras a la rama 4, como previamente entraríamos a la rama 1, a la 2 y a la 3, en los 3 viñetas anteriores, aquí hay que hacer recorrido por la 4, la rama 4 del árbol conceptual habla de la autoconocimiento, hasta donde yo me conozco.
¿Ya? ¿Ok? ¿Listo? Entonces, ahí por favor lean lo que dice en esa rama 4 hay una tabla donde se muestran como las características, ¿ya? De lo que es una empresa consciente y de lo que son empresas inconscientes. Está como una tabla donde se hace comparativamente, ya se confronta características de una empresa consciente e inconsciente. Entonces la idea es, con base en esas características y conocido el caso WOC, entendido el caso WOC, como ya lo hemos leído, entre ustedes compartan, discutan e identifiquen cuáles de las características de empresa consciente o inconsciente identifican ustedes en el caso y dicen a cuáles se refieren, ¿correcto? Listo. Y finalmente se cierra el caso WOC, ¿ya? Dice al final, después de elaborar el desarrollo de las 4 viñetas anteriores, dice, elabore un plan de mejora para WOC que responda a la problemática que plantea el caso a partir de los elementos de conciencia identificados anteriormente. ¿Correcto? Entonces, ¿qué es lo que deben entender? Si ustedes tomen como referencia que lo desarrollado en lo que se solicita en la viñeta 1, 2, 3 y 4, entiéndanlo como la situación actual de la empresa, el diagnóstico, digámoslo así, con respecto a todas esas variables que ustedes evaluaron en las 4 viñetas, ¿verdad? En el caso WOC. Y la idea es que con ese diagnóstico y lo que se plantea en el caso frente a unos retos que tiene la empresa hacia el inmediato futuro, algunas dificultades o algunas decisiones que tienen que tomar, lo que se les pide a ustedes como equipo de trabajo es que frente a el caso WOC y al análisis que has hecho en las 4 viñetas anteriores, dice, elabore un plan de mejoramiento o de mejora que responda a la problemática. O sea, ¿qué le propondrían ustedes a esa empresa WOC o a los directivos de WOC para desarrollar un plan de mejora que apunte a que la empresa pueda resolver o superar sus dificultades o crecer y desarrollarse y diversificarse, si fuera el caso, ¿correcto? Dependiendo de cómo lo enfoquen ustedes. ¿Listo? Y al final del caso WOC se pide, dice, deben entregar un documento escrito por trabajos y tareas. Recuerden que todas las tres tareas a que hemos hecho referencia están en trabajo y tareas. Aquí sí se les pide, por favor, alguna aplicación metodológica en el documento. Dice, deben entregar un documento escrito por trabajos y tareas de máximo, aquí se les da un rango sin que quiera decir que tiene que ser de 8 páginas y que alguien no pueda hacer. Si consideran que el trabajo de ustedes lo pueden estructurar en 10 páginas porque les salió así, no lo duden, no tengan ningún inconveniente. Simplemente esto es como una pauta acerca de la pregunta que ustedes o alguno de ustedes hizo de qué tan extenso puede ser, que de cuántas páginas. Aquí hay un referente nada más, ¿está claro? Ahora, ¿qué se les pide desde el punto de vista metodológico? Que el documento que ustedes elaboren, ¿ya? Lo estructuren teniendo en cuenta las normas APA, pero solo para efectos de la citación y referenciación bibliográfica, nada más, no para otras cosas. Ustedes saben que las normas APA tienen muchas especificidades o especificaciones. Aquí solo se les pide que de alguna manera tengan en cuenta en este documento, ¿verdad?, del trabajo de WOC, que utilicen normas APA para la citación y referenciación, ¿correcto? Bibliográfica. ¿Listo? Listo. Pregunto, por favor, ¿quieren que les haga llegar este documento que acabo de compartir, donde está integrado, relacionado, compilado las 4 actividades? ¿Quieren tenerlo? Sí, claro, señor. Te lo mando apenas terminemos esta charla. Elaboro un correo y les envío ese documento, ¿correcto? ¿Listo? Correcto. Bueno, entonces, por favor, he abusado de su generosidad. Me he pasado más de 40 minutos del tiempo previsto, pero creo que esto era necesario porque bueno, es la apertura y yo sé que hay muchas inquietudes de parte de ustedes, pero sé que todavía deben tener inquietudes. Por favor, no duden en llamarme. A partir de mañana estaré disponible para lo que ustedes consideren que puedo darles respuesta o darles orientación, ¿correcto? Profe, yo le tengo una propuesta. A ver, mijo. Espérate, voy a terminar la grabación porque ya esto me salió muy largo, seguramente.